¿De qué se trata esta sociedad de la economía de conocimiento? Es un estadio social, es una etapa de la civilización humana. Así como estuvo la era agraria, o el paleolítico, o el neolítico, la era agraria, la era industrial, o la edad moderna, contemporánea, depende de qué miramos, si el factor de producción de la mirada económica, o miramos a la organización social, o miramos la época de los inventos. Bueno, este estadio social es un estadio social posterior a la modernidad, posterior a la era contemporánea, posterior a la era industrial, con un componente de era del servicio, de una era de industrias del conocimiento, con un componente donde lo fundamental es que el conocimiento, la información, los datos, la inteligencia son el insumo, son el factor de producción y son el emergente o output o salida más importante del proceso cognitivo, el proceso organizativo social y por supuesto el proceso económico, ¿sí? Y todo esto lo hacemos además en una topología, en una forma organizacional cada vez más chata en el buen sentido, no quedó muy lindo eso, cada vez más horizontal, entre pares, en red, cada vez más abierta. De la organización vertical y piramidal con la que supimos organizarnos desde los asirios, sumerios, acadios y todos esos, pasando por los egipcios hasta acá, hoy la sociedad, y lo vemos, la democracia abierta, el open government, los conceptos que van naciendo, la república, etc., cada una de esas ganancias desde las ciencias políticas y sociales, lo que nos dio es una sociedad más abierta, una sociedad más participativa, una sociedad más consensuada, una sociedad donde las cosas se hacen más entre pares y emergen en vez de venir de arriba para abajo, ¿no? Del poder divino, del chamán sacerdote y las flechas hacia abajo, hacia la base de la sociedad, hoy cada vez más la legitimidad, la legalidad y la construcción de casi todo es algo más cooperativo. Los círculos de calidad en una empresa, los círculos de calidad como doctrina japonesa del Kaizen o de cualquiera de esas cosas, pero también en política. Una discusión abierta, consensuada y una gobernanza, otra vez, tema cooperativa, una gobernanza democrática, abierta entre pares, entre iguales. No que ya lo hayamos logrado, no que ya estemos ahí, no que estemos en la meta. Estamos en el camino y la tecnología está ayudando, junto a un montón de otros cambios, a favorecer la creencia de que estamos en ese camino y de que ese es el rumbo. Todo esto ocurrió en los últimos 50 años, hubo un primer proceso, que fue lo que algunos llaman la ley de Moore, como comienzo, que mientras estaban fabricando ahí los circuitos integrados, el señor Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, se dio cuenta que los circuitos, ¿no?, los podía hacer cada vez más chiquititos, que eso le permitía bajar los precios de una manera monstruosa, ¿no? Cada 2 años podía bajar a la mitad, por decirlo así, o 18 meses, que esto le daba un aumento de capacidad de velocidad o de potencia, que esto producía menos disipación, que hacían falta menos ventiladores, que había un resguardo energético mejor. Y desde la mirada de un científico social, yo soy economista y politólogo, no soy ingeniero, dos cosas adicionales muy importantes. Sin duda es importante lo detonante, se hizo chiquito, se hizo poderoso, se hizo capaz, potente, veloz, rápido, eso la ley de Moore. Pero hay dos cositas muy importantes, se hizo barato y se hizo fácil de usar. Y que se ha hecho barato, fácil de usar, además de chiquitito, y que se ha hecho móvil, y que se ha hecho geolocalizado, y que tenga interfaces cada vez más humanizadas, vamos a hablar dentro de poco nada más, en vez de estar tipeando, ¿sí? Y vamos a escribir o hablar en nuestro idioma, y el sistema va a traducir inmediatamente al mandarín o al rumano. Y esto nos va a permitir, insisto, tener una ecuación productiva y una ecuación cognitiva sumamente incrementada de capacidad de producción de información, de conocimiento e de inteligencia aplicada. Esta pequeña revolución de la primera fase del 1.0 al 4.0, hoy, insisto, en el momento exacto, no en el medio, en el principio del momento 4.0, la promesa ¿se acuerdan que dije hace un rato que más de la mitad de la población estaba conectada? Esto quiere decir que hay 3.500 millones de conexiones. Mentira, no hay 3.500 millones de conexiones, hay 3.500 millones de personas conectadas a través de un celular o de una PC o de una Smart TV. Pero muchos de nosotros tenemos la Smart TV y la consola y el iPod y el iPad y la netbook y esto. Varios de nosotros tenemos 4 o 5 conexiones. Y además hay cosas y máquinas, computadoras y cosas, aparatos que están conectados. Ya hoy, en realidad, la cantidad de cosas o máquinas o personas conectadas multiplica por 10 a la cantidad de personas conectadas. Hay 3.000 y pico de millones de personas conectadas, conectadas a través del celular, personas con personas,
Pero hay personas con cosas y cosas con cosas, y computadoras con computadoras, y máquinas con máquinas, y máquinas con cosas, y máquinas con personas, más de 20 o 25.000 o 30.000, depende quién haga los cálculos y depende cómo los haga y con qué criterio, de cosas conectadas hoy. Y todas las proyecciones coinciden que de acá a 5 años, Internet de las Cosas, conectividad con 5G, inteligencia artificial, entonces, más datos, más cosas conectadas, censando y produciendo datos y compartiendo datos. No solamente gente conectada, sino gente con cosas y cosas con máquinas y máquinas con cosas y gente. Todo esto conectado a mayor velocidad, con mayor potencia. Otra vez la ley de Moore. Las 5G son en conectividad, en movilidad, en convergencia y en hibridación de redes. Otra revolución tan grande como lo fueron los primeros microprocesadores de Don Gordon Moore. Más, encima, más datos, pero además más capacidad de almacenarlo. Cada vez en menos lugar y a menor costo. El pendrive que me compré el otro día de 32 gigas me costó 300 pesos. Mi primer disco duro no entra acá porque era más grande que mis 2 manos extendidas, ocupaba la mitad de la bruta caja de la CPU de una vieja PC, pesaba varios kilos, por no decir toneladas, y costaba $4.000. Tenía 1 mega de información, 4.000 y pico de dólares, 1 mega, un disco duro en el año 83-84. Hoy, 200, 300 pesos, prácticamente te puedes comprar 1 tera en Estados Unidos. En Argentina te compras 32 gigas, seguro. Acá en la esquina, de parte mía, te hacen descuento. Si alguno tiene duda, va de parte mía. Pero me pide, le imprimo el cupón. Entonces, también almacenar, pero además almacenar de una forma topológica nuevamente distinta. O sea, no solamente estamos en red, sino que las cosas están en la nube, las cosas están en todas partes, están donde necesitemos que estén. Por supuesto, ya sé, están en un server bajo tierra, en un sótano, sí, ya sé dónde están. Pero digo, para el usuario normal, común, los datos están, mientras tenga un dispositivo y haya una conexión de Internet, los datos están en su mano, están en su poder, están a mano, están utilizables aquí y ahora. Entonces la nube está en todas partes, ¿se entiende el concepto? Entonces, una nueva topología potenciada, estar en red más la nube. Blockchain que nos permite transparencia, que nos permite inalterabilidad de los datos, una topología que nos permite estar seguros de la integridad de ese mensaje, de esa información que subimos o colgamos. Y toda mayor velocidad, y más gente conectada y más cosas conectadas. De acá a 5 años, probablemente las conexiones del mundo superen no los 50.000, sino los 100.000 millones de cosas, personas y máquinas conectadas. Imagínense entonces la monstruosa bola, masa enorme de datos que a su vez con inteligencia artificial y data science, analytics y computación cuántica, partes importantes del fenómeno 4.0, nos van a permitir a mayor velocidad almacenar mejor y más barato y más cómodo, siempre esa ecuación, y más fácil, muchos, millones, miles de millones de veces más datos, y también convertir esos datos en información en conocimiento, conocimiento en inteligencia, y la inteligencia en la inteligencia aplicada al alcance del dedo de la mano del señor, del caballero y de la dama, de una manera sencilla y barata, con nuevas interfaces, por ejemplo, la voz, mucho más asequible a cualquier persona. Vamos redondeando. Primer convergencia, ¿se acuerdan todos? ¿Se acuerdan del escritorio que tenían? Bueno, el mío sigue siendo más o menos la misma mugre. Tengo un montón de papeles, me gusta tener clips. Yo soy muy librero, de librería, me gusta tener el calendario, las tarjetitas. Tengo mucha porquería arriba del escritorio. Pero la verdad que uno podría tener todo eso que se ve ahí en el escritorio de la computadora. No sé por qué no se está moviendo eso. Está como fijo. Pero vamos a cliquear arriba y no, se murió. Esto se tendría que estar moviendo y desapareciendo y metiéndose todo en la PC. Pero no importa, la idea agarra, esto es la primera convergencia, donde todo lo que era tecnología de la información y todo lo que era telecomunicaciones, todo lo que era contenido, fue desapareciendo, la foto de nuestro perro, la foto de los chicos, la tijera, la función cortar, la función zoom, el calendario, el mapa, el diccionario, el fax, comunicación, entretenimiento, la calculadora científica, todo eso está en aplicaciones. En mi celular, un señor grande como yo, tengo 20 aplicaciones, ¿no? Tengo un conversor de monedas, tengo un conversor de idiomas, y tengo todo esto, ¿sí? Estoy haciendo lío, quiero pasar la transparencia, no lo estoy logrando, ahí está. Ahí está. La ley de Moore, nada más que para que recuerden que la ley de Moore, en este caso graficada de una forma bastante complicada, en una curva logarítmica, nos muestra cómo aumentó la potencia,
le dejaba el costo. Hay alguien que está tosiendo ahí. Segunda convergencia, la que estamos viviendo hoy junto con el proceso de la economía, de la sociedad, de la ciudad 4.0, que toca de vuelta al tema de fase, no tanto por lo cooperativo, sino por lo tanto de energía y eléctrica. Estamos viendo ahora que el sistema de producción y el sistema, sobre todo de distribución de energía, y tantas otras cosas, pero vamos a concentrarnos un segundo en energía, y el transporte también, una de estas, o dos o tres de estas infraestructuras importantes, como habíamos dicho antes, de la vida comunitaria en un espacio geográfico, político, histórico, etc., gracias a la tecnología del conocimiento, la tecnología de información que las atraviesa y las hace inteligentes, perdónenme la palabra, la promesa de inteligente, estamos pasando a hablar ya no de energía solamente, sino de energía sustentable. No estamos hablando solamente de producir energía bidireccional hacia allá, acá se produce, allá va, sino estamos hablando de que una persona pueda tener energía o producir energía en su casa y si le sobra, como he visto en algunos pueblitos de España, pueda vendérsela al vecino, o regalársela al vecino si quiere, o vendérsela a la cooperativa o a la empresa eléctrica de la zona, a la ETEP de su barrio o de su provincia, o de su estado, y tener una coproducción, una producción entre pares, una producción más en lo que se llama ya una infraestructura grid o en parrilla, ¿no? Donde el productor, consumidor, consumidor, productor, donde se cambian los roles, y donde esto lo hace más sustentable, lo hace bidireccional, lo hace más abierto, lo hace más comprensible para todo el mundo. La gente empieza a ser consciente del costo de la energía y de lo que va a ser producir energía. Cuando vos tenés un par de celulitas solares en el techo de tu casa, empezás a ser consciente de lo que vale el kilowatt, de lo que cuesta producirlo, y de que si dejás algo prendido, como se te acabó y no te puede bañar, ¿no es cierto? La gente toma conciencia. Esto es información, esto es conocimiento, esto es conciencia, esto es inteligencia, ¿sí? No solamente que producís más barato, o que producís distinto, o que producís además y de forma complementaria. Hay algo que ocurre también adentro de las cabezas de estos nuevos usuarios, de los buenos, por lo menos, usuarios. Un fenómeno de comprensión distinta porque te involucras, porque es una inmersión, porque es también una economía de experiencia, porque participás desde adentro de la cosa. Ya no sos un usuario pasivo tirado en el sofá haciendo zapping. Te metés adentro de los capítulos de una serie y elegís el final, o ves si hay un adelanto de lo que va a ocurrir en el próximo capítulo, o chateás con los actores, o ves el backstage, ¿no? Tenemos una mirada, como diría Ortega, ¿no? Mucho más perspectivista, vemos las cosas desde varios lados. ¿Se acuerdan de los cuadros cubistas, eso de Picasso, cuando se descomponía, ¿no? Una cara en verdad. Podemos ver desde varias partes las cosas. Y tenemos, insisto, en la punta de los dedos a Google y otros aparatitos, otras aplicaciones, perdón, que me permite inmediatamente buscar la información de aquello que no entiendo. Pero entonces, hoy está ocurriendo una segunda convergencia, que ya no es solamente la de la tecnología de la información, las comunicaciones y los contenidos, la tradicional mezcla de Clarín y de los celulares, y de Telecom, y de Telefónica, o de Claro. No, ahora es esta tecnología de la información, que ya está combinada, mezclada, potenciada con contenidos, con informática y con telecomunicaciones, va a atravesar, penetrar y transformar y hacer inteligente, cada vez más inteligente, no que no lo fuera, más inteligente de lo que era, a la infraestructura energética, a la infraestructura del transporte, porque le va a permitir hablar con otras infraestructuras o conversar con otras partes de la infraestructura de producción o distribución. Y esto es una gran revolución, lo vamos a ver después en la transparencia. Como decía, la evolución de los dispositivos conectados, hoy ya estamos en 20 o 30.000, pero nos vamos pronto, caballeros y damas, a 50.000 y a más de 100.000 dispositivos conectados. Cambio energético. Hasta hace poco estábamos quemando carbón, hasta hace poco inaugurábamos con alegría una terminal para quemar carbón en el sur, y hoy estamos, en cambio, ¿no?, inaugurando centrales eólicas o solares, un poco más a tono con lo que es la era sustentable, la era digital, la era del conocimiento y una era de conciencia de que consumir cierto tipo de combustibles es ecológicamente dañino, atenta contra la supervivencia de la especie humana y de las otras especies también. Los bosques, los árboles, la hulla, el petróleo. Hoy hay un cambio energético
que no ocurrió todavía a la velocidad de lo que ocurrió con la ley de Moore dentro de la informática. Lo que yo le estoy prometiendo es que la informática y las telecomunicaciones y los contenidos metidas ahora dentro de la infraestructura energética o de la infraestructura del transporte, que sea, no es lo mismo ir a caballo o en tren que ir en barco post-Panamax de 300 metros de largo de eslora, que ir en un avión a Mach 2. Por supuesto que no es lo mismo. En energía y en transporte ha habido transformaciones, ha habido un proceso de inteligentificación de esto, si me permiten el brutalismo, pero ahora combinando y conversando una infraestructura con otra y teniendo una capacidad de juntar más datos, procesar más datos, almacenar más datos y hacerlo más rápido, hacerlo mejor y hacerlo más barato, y de compartir datos de distintas infraestructuras, el salto que vamos a ver en la infraestructura energética, no les prometo que los autos van a andar con un litro de nafta a 800 kilómetros. Eso hace años que es la comparación que uno hace y dice, si un auto hubiera tenido la ley de Moore, el auto de Henry Ford hubiera sufrido o tenido la ley de Moore de su lado, hoy andaríamos con una gota de combustible, daríamos la vuelta al mundo 3 veces, ¿cierto? Y además el auto andaría a 1000 kilómetros por hora, lindos bollos que nos pegaríamos. Bueno, no les prometo tanta aceleración, porque en el mundo del transporte, en el mundo de la energía, hay una carga física de cosas, ¿no? Cuando llevamos a la suegra a la jaula con el pajarito, a los 2 cachorros y a los 2 nenes, el auto pesa, ¿no es cierto? O sea, hay un mundo físico que va todavía en las infraestructuras de transporte, hay cosas físicas en la infraestructura energética, hay un mundo todavía, no es tan fácil como que achicando el sensor o achicando el cerebro de la máquina pude achicar una PC de 25 kilos a una netbook o a un smartphone de 500 gramos. Todavía va a ser un poco difícil achicar una usina nuclear y todavía va a ser también un poco difícil achicar un motor nuclear. Pero inteligencia mediante, informática mediante, telecomunicaciones mediante, lo que les prometo es que va a haber una curva exponencial de mejora en otras infraestructuras por esta gracia de la mezcla, de la combinación con la tecnología.